Jimena Bacci, licenciada en Trabajo Social, docente de la casa, activista lesbiana feminista, integrante de la campaña y de Socorristas en Red. Y Vanessa Falconi, licenciada en Trabajo Social, docente de la casa, militante feminista e integrante también de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y mis amigas aparte. Bueno, y donde las dos fueron presentando su tesis de grado, que bueno, van a compartir seguramente ahora algunas de esas producción en torno a la lucha por la despenalización y legalización del aborto. Sí, bueno, las dejamos en su compañía. Nosotras, como nos nombraba Unado, de alguna forma lo que vamos a intentar hacer es algo breve. Cuando por allá decidimos embarcarnos con mi compañera acá en el desafío de producir una tesis que tuviera que ver con el derecho al aborto, empezamos a indagar algunas cuestiones, a entrevistar a muchas compañeras. Ahí también nos encontramos con muchas de las que hoy estuvieron hablando acá. Y de alguna manera lo que a mí me parece importante de poder retomar es ese rastreo previo a lo que es la conformación de la campaña, que nosotros de alguna manera en ese trabajo lo denominamos como algunos antecedentes que formaron parte, digamos, de la lucha por el derecho al aborto. Esos primeros momentos previos a la conformación de la campaña que son como los antecedentes más próximos. Y así nos encontramos con la Comisión por el Derecho al Aborto, que esa comisión de alguna manera elaboró un primer proyecto de ley que era muy breve, muy corto. Si bien era una comisión en la que tenían participación algunas compañeras, era una comisión que funcionaba de manera centralizada en la ciudad de Buenos Aires, y de alguna forma esa es una de las principales características que nosotras retomamos para analizar la conformación de la campaña, y quien también, digamos, uno de los objetivos principales a la hora de aglutinarse había sido elaborar un proyecto de ley. Para nosotras, digamos, en ese análisis un poco comparativo que hacíamos, ese antecedente nos parece central porque de alguna manera resalta esa característica que también me parece estratégica, y que es la articulación federal, porque también en esto que traía Mara y por ahí en los relatos, cuando nosotras comenzamos a entrevistar a algunas compañeras, no es menor, digamos, la articulación federal, sobre todo por ahí en la ciudad de Paraná, cuando ellas se encontraron ante esas situaciones, articular con otras compañeras que estaban por ahí viviendo otras realidades o manejándose de otra forma, con otros recursos, también, digamos, es importante y no es menor. Entonces, por ahí, esa característica, que aparte de ser estratégica, me parece que permite a distintas provincias y a distintas otras ciudades articular y también mostrar a otras compañeras otras realidades en la lucha por el derecho al aborto. Entonces, por ahí ese primer antecedente y esa comisión que empezó a funcionar y que elaboró un proyecto de ley. Otro de los antecedentes que a nosotras nos parece interesante e importante, que es como lo denominamos de alguna forma como el marco general para poder pensar la conformación de la campaña, son los encuentros de mujeres. Si bien nosotros hacemos una reseña de alguna forma también intentamos rastrear en esos distintos encuentros de mujeres cómo y cuándo se empezó a hablar de aborto, con qué palabras, con esas, si fueron con esas o... fue un rastreo bastante complicado, porque en esto de lo que dice Mara, de cómo cada una, o cómo a cada una le pasa la historia, digamos, también hay distintos relatos
y distintas miradas, pero la mayoría coincide en que sin los encuentros de mujeres, digamos, no podemos pensar esa conformación de la campaña, si bien hay algunos encuentros claves. El encuentro tan famoso encuentro, el primero que habla Dora que eran autoconvocadas, es decir, no figuraban ni siquiera en los programas, en los talleres, en los programas de cada uno de los encuentros. No figuraba, como figura hoy, un espacio para poder hablar de aborto, y había talleres autoconvocados que, digamos, que no aparecían en la programación de los encuentros de mujeres. Después, cuando se comienza a hablar, a mí me parece que otra de las cuestiones centrales y estratégica, y que también me parece una cuestión política, por así decirlo, de la campaña, que es central, que es correr el eje de discusión, y que el encuentro, justamente el encuentro de Rosario, corre el eje, se empiezan a conformar los talleres de estrategia. ¿Y por qué digo una decisión política, una cuestión súper estratégica? Porque es correr el eje de discusión en donde ya no vamos a ir a talleres a hablar de si aborto sí o aborto no. Ya se empiezan a hablar en los talleres de estrategias para poder llevar adelante ese proyecto de ley, la elaboración de un proyecto de ley y acciones concretas para poder empezar a pensar de otra manera. Me parece que la campaña en ese sentido toma postura, no solamente toma postura, sino que no solo intentó, sino que logró de alguna manera no seguir entrampada en las discusiones de la vida, cuando empieza la vida, que incluso vivimos muchas de esas discusiones de nuevo en lo que fue la antesala, de escuchar a muchas, digamos, providas queriéndonos entrampar en esa discusión, cuando nosotros no estábamos discutiendo eso, estábamos discutiendo otra cosa desde una postura, y me parece que eso de alguna manera fue lo que logró la campaña, digamos, también. Ese encuentro de mujeres de Rosario, que hoy lo nombraba digamos, con mucha insistencia de las compañeras, es el encuentro nodal para empezar a pensar, digamos, y especificar la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es el momento en donde se especifica, donde se pone un nombre, donde se toman posturas, y es como el encuentro bisagra de lo que es la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No sé, no me quiero, yo tengo acá montones de cosas que no quisiera leerlas, pero a mí me parece interesante volver, digamos, de alguna manera a retomar todas las discusiones que se dieron, porque nosotros acá en Paraná, después de varias presentaciones, distintas presentaciones del proyecto de ley, se propuso la elaboración de un nuevo proyecto que se discutió en una plenaria. Como ustedes saben, la campaña funciona de alguna manera, entre tantas otras formas que hay, mediante la organización de las plenarias. Ese proyecto de ley, ese nuevo proyecto de ley, después de varias presentaciones, se discutió acá en la ciudad de Paraná, en esta aula, en el año 2016, en una, vamos a decir, plenaria bastante acalorada, en donde se ponían en relieve, volvíamos, después de varias presentaciones, volvíamos a pensar el proyecto, volvíamos a plantear algunos ejes, y algunas de esos ejes tenían que ver, eso sí lo voy a leer para no, la cantidad de semanas de gestación, la decisión de utilizar mujer o persona,
Y otra de las cuestiones era la incorporación o no de la objeción de conciencia, la causal de malformaciones fetales y cómo mencionarlas. Esto que aparece así mencionado y que pareciera que por conformar la campaña todos estaríamos de acuerdo, en realidad no fue así y esos ejes fueron discutidos, fueron incluso en algún momento votados y terminó después en la elaboración, digamos, de lo que fue la presentación del último proyecto de ley. A mí me parece un poco esto de, o nosotras también un poco lo que intentamos hacer en ese trabajo de tesis, más allá de intentar caracterizar la campaña y las acciones que se despliegan desde la campaña, es que es una forma de organización que así de romántica como la vemos, así también es de compleja y de heterogénea, y que de alguna manera las que participamos en las distintas plenarias y en esa, que fue muy particular, también, digamos, nos puso en un lugar en la de poder entender que necesitábamos poder discutir entre nosotras y tener algunos mínimos acuerdos como para no ser devorada, digamos, por los de afuera, por así decirlo. Pero en ese momento vuelve a aparecer la facultad, porque fue acá donde se dio esa plenaria. Digamos, volvió a ser como el centro de, vuelve a ser en lo que fue la lucha por el derecho al aborto, principalmente acá en Paraná, porque nosotros también lo que hacemos un poco en ese trabajo es, en este intento de reconstrucción para poder pensar esas acciones, es pensar las particularidades que la campaña adquiere acá en la ciudad de Paraná, ni siquiera en Entre Ríos en ese momento, que recién a partir de lo que fue la marea verde y demás, podemos estar pensando en otras ciudades que comenzaron a organizarse en pos de la lucha, digamos, por el aborto legal, seguro y gratuito. Hasta ese momento, incluso, no podemos hablar de la campaña de Entre Ríos, sino de la campaña en Paraná, porque no hay otro registro por fuera de esto. Acá estamos discutiendo si nombrar las acciones o no. A mí me parece como redundante y sí recordaré, o retomar brevemente la forma de funcionamiento de alguna manera de la campaña, las acciones que de alguna forma se desplegaron principalmente acá en la ciudad de Paraná. La PKK me recuerda el mural, ese mural que fue tantas veces, en la esquina también de allá de la facultad de Calle Rioja, que de alguna manera también nosotros lo tomamos en ese trabajo como forma de expresión de una acción de la campaña, pero que no era solo una acción de la campaña, porque también había, digamos, otra organización de grupos contestatarios respecto con consignas concretas y demás de lo que significaba la lucha por el derecho al aborto legal y gratuito acá en la ciudad de Paraná. A mí también otra cosa que por ahí nos costaba rastrear es esto de lo que hoy planteaba Mara, del año, decir que en realidad Mujeres Tramando tomó la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que fue la organización que en ese momento tenía o estaba armada o ya tenía una necesidad como para poder tomar de alguna forma y después comenzar a abrir, que por ahí hoy contaba un poco Mara desde su vivencia, cómo fue ese proceso.
pero particularmente acá en Paraná la campaña se armó de esa manera, desde Mujeres Tramando, después empezar a nutrir con otras compañeras que ya estaban cercanas, a terminar haciendo convocatorias más abiertas hasta encontrarnos en espacios públicos para, no solo para hablar y encontrarnos, sino para visibilizar, que de alguna manera nosotras también en ese trabajo lo que hacemos es mostrar cómo esas dos partes, que nosotros le decimos nombrar la campaña para adentro y la campaña para afuera, que de alguna manera tiene que ver con esa bisagra de visibilización, de en qué momento la campaña decidió salir del closet, como decía hoy Mara, y empezar a marcar, y esa marca tuvo que ver expresamente con visibilizarse todo eso que no se quería antes, o que no se quería mostrar, o que se quería cuidar, o lo que implicaba exponerse, y después cambió y una de las características principales pasó a ser las estrategias de visibilización. De hecho, en esa sistematización de acciones que nosotras hacemos, en esa segunda etapa de la campaña está fuertemente marcada por acciones de visibilización, de ocupar el espacio público, de visibilizarse, de mostrar, de convocar, de reunirse. Tenía que ver con otra etapa de la campaña, pero también con otros cuerpos para poder sostenerlo, con otras compañeras, con una campaña más nutrida en términos de incluso de energía, porque exponerse implica estar en espacios, implica ser juzgado, implica salir a dar postura respecto de las situaciones, y eso no era sencillo en esa primera etapa de la campaña. Yo no sé si seguir, pero quisiera acá redondear porque la película es así con el dedo. Así damos un espacio a las preguntas. No, primero no. Sí. Bueno, me toca terminar el panel que habíamos pensado para el módulo de hoy. Yo nomás decir que afuera nosotros hicimos hoy una instalación de fotos que intentamos recuperar ahí en clave genealógica un poco lo que fue la historia de la campaña acá en Paraná, que ya la habíamos usado para el 28 de mayo de este año, la nueva presentación del proyecto de ley, pero que hoy decidimos instalarla ahí afuera y que recupera de alguna manera todo este proceso que bien contó Mara y que después siguió contando Vane respecto de lo que ha pasado desde que la campaña es campaña en Entre Ríos y desde antes de reconocerse como campaña, ¿no? Porque como decía Mara hoy, recién después del año 2012, es que las compañeras que ya venían formando parte de la campaña deciden como nombrarse como campaña de Entre Ríos. A mí me toca para cerrar y yo lo que quería hacer era hablar fundamentalmente de las Socorristas, que es la otra organización de la cual formo parte, que no quería como dejar de mencionar. Les voy a mostrar un video muy chiquitito, dura solamente 2 minutos, por eso lo voy a pasar y luego voy a hacer un comentario en relación a eso. Estos días pensé mucho en ella. Me sentí re bien. Fue genial que confiara en mí. No sé, fue genial acompañarla. ¿De qué están hechas las activistas
socorristas que acompañan abortos, de deseos libertarios, de vértigos, de miedos, de confianza, de compañía, de ira, de sospechas, de ganas de ser, de fuerza, de valentía, de conjuros, de vida colectiva. No logro describir bien qué es. Capaz es sensible la palabra. Con las mujeres ahí a veces se vuelve todo tan sentido o tan sensible que se me estruja el corazón con algunas realidades. Tendrá que ver con la sensibilidad socorrista que creo vamos hablando. Aborto legal. Aborto legal. Lo debe el Congreso Nacional. Cuando una mujer toma la decisión de abortar, cuando esa íntima voluntad está clara, nada la va a hacer cambiar de opinión. Ni siquiera la ilegalidad, que es una forma de aislarnos, de atemorizarnos, de poner en riesgo nuestras vidas. Pero el aborto con medicamentos es una práctica segura cuando sabes cómo hacerlo y no estás sola. Las socorristas en red lo sabemos y por eso nos organizamos, porque así ponemos en práctica el feminismo, transformando la vida concreta de quienes necesitan abortar ahora mismo y reclamando aborto despenalizado, legal, libre y feminista. Las socorristas en red recuperamos en clave genealógica la experiencia de acompañamiento, lo que nosotros llamamos los socorros rosa, que hacían las feministas italianas, francesas y estadounidenses en las décadas del 60 y el 70. Somos una articulación de colectivas de Argentina que damos información, siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, y acompañamos a mujeres y a otras personas con capacidad de gestar que han decidido interrumpir embarazos, que no quieren o no pueden continuar en ese momento de sus vidas, y para que lo hagan de manera segura y cuidada. Estamos integradas por colectivas que activamos en diferentes geografías del país, y acá en Entre Ríos, por ejemplo, tenemos colectivas en la costa del Paraná y en la costa del Uruguay. Nos encontramos juntas en la construcción de esos acompañamientos que son cuidados, que son amorosos y que son profundamente afectados. En el año 2014 es cuando la red de socorristas adquiere un claro sentido de red. Nos agrupamos, muchas colectivas que ya venía funcionando. La red de socorristas funciona desde el año 2012, pero en el 2014 es cuando lo podemos empezar a pensar como en un sentido de red de acompañantes de abortos. E insistimos en ese sentido con cuidar la vida y la salud de las mujeres que deciden abortar, de las personas con capacidad de gestar que deciden abortar. Eso hacemos, cuidamos la vida y la salud de quienes deciden abortar. Y esto lo hacemos ante las experiencias y evidencias empíricas que muestran que cuando una persona decidió abortar, así lo hará, desoyendo las leyes restrictivas y criminalizadoras. Las más empobrecidas y vulnerabilizadas lo harán incluso poniendo en riesgo su vida y su salud. Ante el abandono del Estado, las redes de información y acompañamiento son una respuesta a la intemperie generadora de inseguridad, daños y desprecios que buscamos evitar. Las socorristas en red, por supuesto, que son posibles, inscritas en esta época en particular y articuladas en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de la cual somos parte activa, y de la cual formamos parte también con
una diversidad de activistas, colectivas y grupos feministas, y otros sectores sociales, universidades, gremios, sindicatos. No voy a profundizar en esta oportunidad porque vamos a volver a estar presentes en el último módulo que tiene esta cátedra respecto de cómo es el modo de acompañamiento que nosotras hacemos. Entonces, lo que yo había pensado para compartir acá tiene que ver solamente con una inscripción general de cómo es que es el socorrismo. Y en este sentido decir que en Paraná las socorristas nos agrupamos desde el año 2014, también formamos parte de esta red. Esta red empezó primero como una línea de atención de aborto en la casa de Choli, que es otra de las compañeras. Cuando ya estábamos agrupadas en la campaña, y ahí decidimos que teníamos que hacer algo más que ser parte de la campaña, y ahí tuvimos una línea que llamamos Línea de Aborto Seguro Entre Ríos en el año 2013, láser. Luego una compañera nuestra, María Elena Ale, que ya fue nombrada aquí hoy, viajó a la ciudad de Neuquén a encontrarse en una plenaria con compañeras socorristas y volvió diciéndonos que nosotras teníamos que agruparnos nuevamente para acompañar a las mujeres que decidían abortar, porque no alcanzaba, no era suficiente solo con tener una línea de teléfono que dé información, y eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos algunas compañeras que estábamos en ese garage de la casa de la Choli, y que decidimos continuar con esto. De ahí en adelante, como parte del socorrismo, una de las cosas que nosotras venimos haciendo es sistematizar datos. Desde el año 2014 a hoy acompañamos a más de 19.000 mujeres a abortar en el país. Ahí afuera en la mesita verán que están nuestros datos, también los libros de sistematización de los números del año pasado, lo que no me voy a detener ahora. Pero sí decir que también apostamos a la construcción de conocimiento, y que también parte de esa producción de conocimientos que hacemos y de mostrar la cantidad de mujeres que acompañamos y la diversidad de esas mujeres que acompañamos, también lo pudimos presentar el año pasado en el Congreso de la Nación, donde varias compañeras estuvieron ahí exponiendo, y también le entregamos esa sistematización a cada uno y cada una de los legisladores que tenían que luego votar por la ley. Estamos a un año hoy, que también quiero decir que no fue pensado que sea justo hoy, en realidad fue pensado que sea jueves, la primera semana de agosto, y resultó ser que era 8. Y entonces ahí dijimos, bueno, qué interesante que nos remitió a esto, haber organizado esta cátedra abierta, y que sea un año después. Y me parece que algo que tenemos para decir en ese sentido es que un año después respondemos con más organización, respondemos con cátedras abiertas, respondemos con más organización en las calles, con más pañuelazos. Eso es lo que a nosotras nos significa también, saber que no estamos solas, nunca más solas, y que nos tenemos y que seguimos en la lucha porque el aborto sea legal. Las socorristas decimos que queremos el aborto en cualquier lugar, y cuando decimos eso, lo decimos porque queremos que cada persona con capacidad de gestar decida dónde quiere abortar, y si quiere abortar en el sistema de salud, que el sistema de salud lo garantice, y si quiere abortar en su casa, acompañada por una amiga o por quien quiera, también así lo haga. Y entonces es que transformamos esa consigna, y desde ahí decimos siempre, cantamos siempre, que queremos aborto legal en cualquier lugar. Y también decimos que estamos armando un mundo feminista, y que queremos que los abortos sean legales, pero también queremos que los abortos sean libres, y también queremos que los abortos sean cuidados y feministas. Y solo para terminar voy a leer algo
que escribimos a propósito del año, ¿sí?, del 8 de agosto. El aborto insiste, el cruel Senado de la Nación lo sabe. El aborto insiste, está en la vida cotidiana. En 2018 irrumpió en las calles, se instaló. Llegó a la mesa familiar, transitó por todos los medios de comunicación. Vino para quedarse, para decirse en voz bien alta, esa marea incontenible que trajo la explosión de nuevos sentidos. Esos que hacen que una niña de 11 años en un aula de una escuela pública de este país le diga al médico del centro de salud del barrio, en medio de una charla sobre cuidados del cuerpo, que ella lo conoce porque vos acompañaste a mi prima en su aborto. Así, sin vergüenza. De tanto insistir, el aborto llegó a centros de salud, llegó a hospitales, a consultorios integrales de salud reproductiva, donde cientos y cientos de profesionales y trabajadoras y trabajadores de la salud garantizan derechos contemplados en el artículo 86 del Código Penal argentino y hacen de la atención humanizada un ejercicio cada vez más extendido. De tanto insistir, el aborto llegó a las casas. Se practica de manera segura con medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, con amigas, con amigues, compañeros, familiares, activistas, parejas, vecinas, amantes y un largo etcétera. De tanto insistir, le dice a la medicina hegemónica y jerárquica que podemos abortar entre nosotras y nosotres y que ahí estamos haciendo otra salud, la comunitaria, la de cuidados amorosos, la que nos sostiene y abraza en las decisiones. Solo las socorristas en red acompañamos en 2018 a 7.581 personas en su decisión de abortar, de las cuales 90 eran niñas de hasta 14 años y 1.069 eran jóvenes de entre 15 y 19 años. Muchas veces el aborto se hace de laberintos injustos, esos laberintos que votó mantener el cruel y vergonzoso Senado de la Nación, integrado por una clase política capaz de ensañarse con los cuerpos y las vidas de quienes deciden no continuar un embarazo. Son los laberintos de las discriminaciones, opresiones y estigmatizaciones, donde el racismo se siente hondo y atraviesa con fuerza pieles y texturas del acontecer cotidiano. El laberinto de riesgos para la salud y la vida de quienes no pueden pagar altas sumas de dinero en el negocio de la clandestinidad. Esos que condenan a recorridos infernales por una receta de misoprostol, el medicamento que cada día tiene costos más altos por la ausencia de regulaciones de un Estado que desprecia y abandona. Se hace de perchas y perejil, de métodos inseguros que dan cuenta de hasta dónde se puede llegar cuando la decisión de no maternar está tomada. Se hace del sufrimiento de niñas sometidas a embarazos forzosos, a quienes parece se las condena por haber sido violadas. Y es más cruel lo ocurrido en aquella histórica jornada del 8 de agosto de 2018, porque el Senado sabe de esto. Lo escuchó de innumerables voces y sectores que aportamos saberes, experiencias, estadísticas, argumentos, relatos. No le importó. Votó con su pasión conservadora, fundamentalista, clandestinizante y criminalizadora. A ese laberinto interpelamos las acompañantes feministas que nos organizamos para dar información y acompañar a quienes deciden abortar. Nos cuidamos, resistimos, armamos redes, nos tenemos, nos articulamos, nos escuchamos, nos acompañamos y vociferamos a la clandestinidad no volvemos más. Y seguimos insistiendo de la mano de la insistencia del aborto en los tiempos electorales y en los no electorales también. Lo queremos legal, lo queremos libre, lo queremos feminista para Argentina y para toda América Latina y el Caribe.